Y para cerrar nos hemos extendido para entrevistar a José Artemio Zúñiga Mendoza. Él es candidato a magistrado al Tribunal de Disciplina Judicial, que de hecho hace una semana hicimos un debate con candidatos locales, estatales, para el Tribunal de Disciplina Judicial, que son los que van a vigilar el comportamiento de los jueces, magistrados. ¿Cómo sería a nivel nacional, José Artemio Zúñiga? Tú eres de aquí, de Sonora. De Ciudad Obregón. Muy buen día, muchas gracias por la invitación, Luis Alberto, un saludo a todos. Platícanos un poco más de ti. A ver, ¿tú eres de aquí? Soy de Ciudad Obregón, de aquí, de esta tierra. Los azares de la vida me llevaron a la Ciudad de México cuando era pequeño, venía muy seguido y ahora pues me desenvolví en Ciudad de México, estudié la licenciatura, especialidades, posgrados, radico allá, pero mi corazón está en Sonora todavía. A ver, tú eres que estudiaste ¿en dónde? En la UNAM. En la UNAM. ¿Derecho? Derecho, especialidad, maestría en la UNAM, otra especialidad en INACIPE, otra maestría y doctorado en la Universidad Panamericana. Soy maestro de la Universidad Nacional, en fin, a eso me dedico. ¿Cuántos años tienes? 44. 44. ¿Y tu experiencia? Más de 20 años en la judicatura. Fui juez de distrito por más de 9 años, incluso ratificado, y hasta que llegó un punto, antes de la reforma, incluso un poco antes de que se materializara, en donde decidí renunciar porque ya no estaba yo con los mismos ideales con los que se estaba llevando la justicia en México. ¿Y por qué quieres ser, bueno, me hiciste a lo mejor un resumen, dices, más de 20 años que has trabajado ¿dónde? En juzgados, en tribunales, en el Consejo de la Judicatura Federal, fui juez de distrito en el Estado de México, en Ciudad de México, en Michoacán, en fin, tengo una amplia trayectoria en la judicatura, conozco desde adentro. ¿Empezaste cómo? Desde meritorio, una ¿También? Figura que era pues prácticamente de trabajar sin paga, y pues porque no conocías a nadie para poder llegar a tener una oportunidad. Desde ahí. Y ahora dices, ¿renunciaste para qué? ¿Qué renunciaste? Era juez de distrito. Ajá. Y renuncio. Y bueno, después se da este tema de la reforma judicial, en donde yo identifico un problema. Y el problema me parece que es la percepción. Si hacemos la pregunta, Luis Alberto, a cualquier persona de qué opina de la justicia en México, la respuesta es mala, la respuesta es negativa, de tal manera que algo estábamos haciendo mal como sistema precisamente para tener esa mala calificación. Y creo que ahora con la reforma tenemos esa gran oportunidad de reinventarnos en justicia, porque es el control ciudadano de la justicia. ¿Tú qué quieres, para qué quieres ser candidato a magistrado de Tribunal de Disciplina? Que son los que vigilan los jueces. ¿Y qué hace el magistrado de tribunal? Mira, que es un órgano nuevo, es, ¿no? Un órgano nuevo, es una respuesta de México ante sus propios problemas. Y mira, esencialmente el Tribunal de Disciplina Judicial va a tener 3 ejes. Un primer eje para garantizar que no exista corrupción en la justicia. Es decir, va a haber canales de denuncia, se tienen que fomentar en principio esos canales para que las personas ante cualquier tema de corrupción denuncien. Pero también va a haber canales de vigilancia. Por otro lado, mucho se ha dicho que van a llegar perfiles que no están preparados, que no estén a la altura. El Tribunal de Disciplina Judicial en el primer año va a revisar que esté la misma calidad en los juzgadores y juzgadoras. Si detecta que alguien no cumple con esos parámetros, lo puede mandar a prepararse a un curso, y si no del ancho, simplemente destituirlo y se acabó, a lo que sigue. Pero sobre todo yo pongo en la mesa del debate algo que mucho nos falta como país, como sistema, que es la cultura de la prevención. Estamos acostumbrados a que cuando está el problema viene la solución, pero me parece que el punto medular de esto está en la cultura de la prevención, es decir, generar canales preventivos para no llegar precisamente a actos indebidos, por un lado, y por otro lado también va a estar muy enfocado en que la justicia sea pronta. Justicia lenta no es justicia. De tal manera que esas son las funciones del Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene como finalidad que la gente advierta un mejor poder judicial.
¿Y tú cómo serías? ¿Qué tipo de magistrado? Porque van a estar sometidos a presiones, ¿estamos de acuerdo? A ver, ¿qué tipo de magistrado propones? ¿Qué sería diferente contigo? Un magistrado totalmente independiente, pero sobre todo que rinda cuentas a la ciudadanía. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos como sistema, y lo vemos ahora incluso como candidatos, es que puedes prometer 1000 cosas, el problema es cómo las cumples. El otro día yo estaba en Ciudad Juárez y me dijeron en una comunidad, oiga, usted también nos va a prometer que pavimenten las calles. Un candidato a juez o magistrado no puede prometer que pavimenten calles. Puedes prometer en principio que vas a ser un servidor público y que estás para servir, pero sobre todo tienes que ser muy claro en las propuestas. Entonces yo me defino como un magistrado de Tribunal de Disciplina en principio, que va a vigilar, pero también que va a garantizar la independencia judicial, pero sobre todo va a rendir cuentas de cara a la sociedad. Y la pregunta es, ¿cómo vas a rendir cuentas, no? Bueno, una de mis propuestas es precisamente materializar un observatorio judicial integrado por integrantes por personas de la sociedad civil, por medios de comunicación, en fin, por cualquier persona, gremio, universidades que quieran integrarse y que de cara a la sociedad, de cara a este foro, el Tribunal de Disciplina informe por qué sanciona a un juzgador o por qué no lo sanciona, porque ese es otro de los puntos. El Tribunal de Disciplina también va a respaldar la independencia judicial. A veces la justicia no es popular, pero es justicia y va a tener un Tribunal de Disciplina que defienda a los juzgadores también. Si te llama en ese momento la Presidenta de la República para que no perdones o para que perdones a un juez, por ejemplo, ¿qué vas a hacer en medio de una presión? Mira, tenemos que reinventarnos en la cultura de la legalidad y en una cultura judicial. Lo que teníamos hasta ahora en el Consejo de la Judicatura Federal, yo lo había denominado el derecho administrativo del enemigo. Es decir, no había un debido proceso, no había principios de derecho, por ejemplo, la oportunidad de defenderte, la oportunidad de aportar pruebas de una forma plural. Entonces, evidentemente, podría haber 1000 presiones, pero más allá de una presión, la respuesta está precisamente en la forma de rendir cuentas. Si esa pared, por ejemplo, es azul o blanca, tú no puedes decir que es de otro color, porque si lo haces en un tribunal abierto y de cara a la sociedad, no puedes argumentar algo que es evidente ante la percepción por eso, de un observatorio. Por supuesto que no, por supuesto que no. Esa es la idea de un tribunal y de integrantes que son independientes, que responden al voto popular y ciudadano. ¿Ni de un empresario? Por supuesto que no, ni del narcotráfico, ni de nadie. Porque el único compromiso es con la ciudadanía y con la gente que te va a votar. Y por eso el canal de rendición de cuentas que propongo, porque si no, te quedas como cualquier político en donde pues prometes, pero no cumples. A ver, ¿qué le dices a la gente para que salga a votar? Porque la gente está de acuerdo. Es una elección nueva. Yo me he llevado una sorpresa con gente muy preparada, muy noble, muy entusiasta, digo yo. Faltó tiempo para esta elección, creo. Pero la gente todavía, hay mucha gente que no cree o no quiere ir a votar. ¿Por qué salir a votar? Porque tenemos primero esa responsabilidad como ciudadanos, esa obligación como ciudadanos, pero más allá de eso, porque tenemos la oportunidad de controlar la justicia. Mira, después de la vida, la libertad, tu patrimonio, tus bienes, son de las cuestiones más importantes en una persona. Entonces, que tú puedas decidir quién eventualmente va a juzgar eso, creo que es trascendental. Las personas primeramente tienen que hacer conciencia de que esto va a cambiar o puede cambiar la percepción de la justicia en México y van a tener jueces, juezas, magistradas, magistrados más cercanos, pero sobre todo algo fundamental que deja esta elección es que hoy por hoy ves a los juzgadores acercándose a la gente, cosa que no era antes. De tal manera que la gente
pues va a tener esa oportunidad. Yo sí los invitaría primeramente a informarse, después a las candidatas y candidatos, ya estamos en la recta final, pero a que nos la tomemos en serio sobre la base de propuestas claras y precisas y no andar dando tours gastronómicos o si es con salsa verde o salsa roja, en fin, un juzgador no se va a dedicar a eso. Un juzgador precisamente va a revisar y va a analizar las cuestiones más importantes en la vida y en el futuro de las personas. ¿Cómo te ubican a ti? Porque va a haber muchísimas boletas, pero para este tribunal nuevo, que va a ser el que ponga orden en la justicia en México, es la boleta azul turquesa. Y yo soy el número 38, el último de la lista, pero el último será el primero. Así, como Artemio Zúñiga. José Artemio Zúñiga Mendoza, el número 38 en la boleta azul turquesa. Para candidato federal, porque a ver, la gente va a llegar y se va a encontrar como hay que hacerlo. Va a llegar, es para magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, pero a nivel federal. Yo estoy en una elección nacional. En la nacional. Así porque es. van a haber dos casillas entonces para la estatal y la nacional, ¿no? Exacto, yo estoy en la nacional. Mucho éxito. Muchas gracias. Sigamos hablando. La verdad Claro que sí es importante, reitero, porque a mí sí me ha dejado buen sabor de boca las entrevistas de gente preparada, incluso como tú. Muchas gracias. De que pueden hacer la diferencia. Qué amable. Saludos a todos. Gracias. Ya nos vamos, todo se queda ahí y subimos, por supuesto, esta información a proyectopuente.com.mx, a toda nuestra multiplataforma. Quédese en Amiga Date Cuenta. A las 10:30 viene la hermana de Kate del Castillo, Verónica del Castillo, a hablar de cosas muy interesantes y durante el fin de semana y todo el día estamos impactando en esta multiplataforma. Con permiso.